Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a repasar o aprender cómo graficar la función coseno. Bueno, vamos a recordar primero, utilizando la circunferencia trigonométrica, qué segmento representa el coseno del ángulo. Recuerden que este segmento, el verde, representa el coseno del ángulo, ¿sí? Recordemos que tenemos un triángulo rectángulo, la circunferencia trigonométrica tiene como radio el valor 1, por lo tanto, coseno de alfa es cateto adyacente, que en este caso es el verde, sobre hipotenusa. Como la hipotenusa es el radio de la circunferencia, es igual a 1. Entonces, cateto adyacente sobre hipotenusa me queda este segmento, el verde, dividido 1. Por lo tanto, el segmento, ¿sí? La abscisa del punto P, ¿sí? Esta es la abscisa, representa el coseno del ángulo. Entonces, vamos a ver cómo dibujamos la función coseno, ¿sí? Entonces, dividimos la circunferencia, ¿sí? En 12 partes iguales. Entonces, este ángulo es pi sobre 6. Este ángulo es pi sobre 3. Este es pi sobre 2, ¿sí? Y estos mismos ángulos los vamos a representar sobre el eje X. Entonces, el coseno de 0 es este segmento violeta, ¿sí? Entonces, con el compás tomamos esta medida y la transportamos en 0, ¿sí? Acá tenemos que el coseno de 0 es igual a 1. Luego, el coseno de pi sobre 6 es este segmento rojo. Entonces, con el compás tomamos esta medida, ¿sí? Y en pi sobre 6 trazamos la medida y nos queda determinado este punto. Bueno, este ángulo es pi sobre 3, este es el coseno de pi sobre 3, trazamos este segmento. Y así sucesivamente nos va a dar la gráfica de la función coseno. Bueno, acá tenemos una gráfica más completa, ¿sí? De la función. Vemos que el periodo es 2pi porque cada 2pi se repite una onda completa. Bueno, el dominio son todos los números reales. El conjunto imagen, acá repliqué la imagen para que podamos tenerla en cuenta al explicarlo. El conjunto imagen es desde -1 hasta 1. Estamos explicando la función y igual coseno de x, simplemente. Muy bien, el valor máximo lo toma en 1, ¿sí? Y se alcanza para x igual 2k por pi. ¿Por qué es esta fórmula? ¿Sí? Si k es 0, al multiplicar 2 por 0 por pi me da 0. ¿Sí? Vemos que en 0 toma el valor máximo. Si k es 1, vemos que lo toma en 2pi. Acá lo podemos comprobar. ¿Sí? El valor máximo. El valor mínimo es -1 y lo alcanza con esta fórmula, 2k más 1 por pi. Entonces vemos que, por ejemplo, el valor mínimo lo toma en menos pi, ¿sí? Lo toma en pi y, bueno, si continuamos la onda, vemos que lo va a tomar nuevamente en 3pi, en 5pi, etc. Bueno, el periodo, como habíamos dicho, es 2pi. Los valores de la función entre 0 y 2pi son positivos entre 0 y pi sobre 2 y luego entre 3 pi sobre 2, 2pi, ¿sí? Es lo que está escrito acá. Los valores de la función entre 0 y 2pi son negativos, ¿sí? Entre pi sobre 2 y 3 medios de pi. La función se anula, es decir, los ceros de esta función están dados por esta formulita. Vemos que es menos pi sobre 2, pi sobre 2, 3pi sobre 2, ¿sí? Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver cómo graficamos la función coseno completa. En este caso es muy importante destacar que este procedimiento lo hacemos cuando d es igual a 0, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ir a GeoGebra y vamos a ver cómo influye cada parámetro, ¿sí? En la función.
Recuerden que A es la amplitud, B es la frecuencia o pulsación, C el ángulo de fase y D el desplazamiento vertical. Bueno, acá tenemos la función coseno, ¿sí? Vamos a modificar el valor de A para que vean que al modificar el valor de A, ¿sí? Lo que cambia es la amplitud, la altura de la onda, ¿sí? Bueno, muy bien. Esto ya lo habíamos visto con la función seno. B, fíjense que yo entre 0 y 2pi pinté la gráfica de otro color para que vean cómo influye B. Si B aumenta, por ejemplo, si B es 2, vemos que tenemos ¿cuántas ondas completas? Tenemos 2 ondas completas, ¿sí? Si B fuera 3, contamos la cantidad de ondas completas, 1, 2, 3, ¿sí? Muy bien. Entonces, B nos indica cuántas ondas completas caben entre 0 y 2pi. Bueno, luego vamos a ver el ángulo de fase. Si el ángulo de fase es negativo, fíjense este punto es el ángulo de fase, ¿sí? Entonces, si C es negativo, la gráfica se desplaza hacia la derecha y si C es positivo, la gráfica se desplaza hacia la izquierda. Bueno, vamos a dejar C en 0 y vamos a modificar D. D es el desplazamiento vertical. Entonces, a medida que C aumenta, la gráfica sube. Si D disminuye, la gráfica baja. Volvemos a la presentación. Entonces, vamos a graficar esta función. Vemos que A es 2, B, que es el número que multiplica X, es 1. El ángulo de fase es, o C mejor dicho, porque no es el ángulo de fase, es menos pi sobre 6 y D es 0. Entonces, A se llama amplitud, en este caso A es 2. Indica que la gráfica está comprendida en la región limitada por estas dos rectas, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ubicar el punto donde inicia la onda. Igualamos el paréntesis o el argumento del coseno a 0, ¿sí? Y despejamos X. Vemos que la onda comienza en pi sobre 6. Recuerden que en el caso del coseno, el ángulo de fase ya no va a estar en 0 o en el valor que indica D, sino es el valor máximo, ¿sí? Muy bien. Entonces, la onda inicia en pi sobre 6, 2. Vamos a calcular el periodo. Recuerden la fórmula, 2pi sobre b. Como b es 1, el periodo va a ser 2pi. Con este dato vamos a calcular el último punto. Es decir, al primero le sumo el periodo y obtengo el último punto. Acá les aclaro por qué lo llamo X5, ¿sí? Porque vamos a marcar dos puntos intermedios que lo vamos a llamar X3 y X3, X4 y X2. Bueno, entonces calculamos el punto medio entre el primero y el último, ¿sí? Haciendo la suma de los dos y dividiendo por 2. Me da 7 sextos de pi, ¿sí? Va a ser el valor mínimo, o sea, en menos 2. Calculamos los puntos intermedios entre el primero y este, me da 2 tercios de pi, y calculamos el punto medio entre este y este, me da 5 tercios de pi. Ya tenemos acá los puntos marcados, ¿sí? Ahora vamos a calcular, vamos directamente a hacer la gráfica, ¿de acuerdo? Estos son los puntos intermedios que calculamos. Este es X2, X3 y X4. Bueno, acá les agregué una tabla de valores para cuando tienen que calcular, por ejemplo, la raíz, en que X toma el punto máximo o el punto mínimo, que en realidad esas son ecuaciones. Recuerden qué relación hay entre una función y una ecuación. Cuando yo le asigno un valor a y despejo X, quiero saber qué X tienes ahí, estoy planteando y resolviendo una ecuación, ¿sí? Entonces, acá tenemos la tabla de valores de la función seno, en primer lugar, y luego tenemos de la función coseno. T es el ángulo y I
es el valor que toma el coseno. Acá puedo aprovechar para explicarles qué ángulos tienen el mismo coseno. Fíjense, el coseno de 0 es 1, también lo es para 2pi, ¿sí? 0, 2pi. Luego, acá tenemos el valor del coseno para pi sobre 2, es el mismo para 3 medios de pi. Fíjense qué relación hay entre pi sobre 2 y 3 medios de pi, entre 0 y 2pi. Bueno, ejercicios resueltos. Este es la fila 3 del trabajo práctico. Tenemos esta función. Vemos que la amplitud es 3. Después tenemos que calcular el período. Recuerden que para calcular el período utilizamos esta fórmula. Como B es igual a 4, nos queda que el período es 1 medio de pi. Luego calculamos el ángulo de fase. Siempre lo hacemos igual. Igualamos el argumento, es decir, 4x más pi sobre 4 igual a 0. Bueno, despejamos x, nos queda menos pi sobre 16. Acá les muestro este valor, ¿sí? El ángulo de fase, ¿cuál va a ser su i? La i es la i máxima. ¿Cómo la calculamos? Haciendo amplitud más desplazamiento vertical. En este caso es 4, es 3 más 1. Ahora les voy a explicar cómo calculamos los ceros o raíces. Y vemos que el desplazamiento vertical es 1. Bueno, acá les explico lo mismo que les explicaba antes cuando les preguntaba qué relación había entre esos ángulos que tenían el mismo coseno, ¿sí? En esta circunferencia trigonométrica representé pi sobre 6, representé su coseno, ¿sí? Y veo que a partir del eje X, ¿sí? Llego a este lado terminal, ¿sí? Y vemos que este ángulo, 11 pi sobre 6, tiene el mismo coseno que pi sobre 6. Si nosotros sumamos estos dos ángulos, nos va a dar 2pi. Entonces, recuerden, cuando yo tengo el coseno de un ángulo, para calcular el otro ángulo que tiene el mismo coseno entre 0 y 2pi, hacemos 2pi menos el primer ángulo que calculamos. Bueno, ¿cómo calculamos los ceros o raíces? ¿Sí? Entonces, esta era la función que nos habían dado. Igualamos a 0 porque los ceros están sobre el eje X. ¿Sí? Despejamos X. Fíjense, acá tenemos una ecuación. ¿Sí? Entonces, más 1 pasa restando, el 3 pasa dividiendo y me queda que el coseno de esta expresión es menos 1/3. Entonces, en la calculadora tenemos que pulsar la tecla Shift, coseno, y colocamos entre paréntesis el argumento, o sea, menos 1/3. ¿Sí? Vemos que en la calculadora nos da 1,91. ¿Sí? Cuando trabajamos en el sistema circular de medición de ángulos, recuerden que los ángulos los podemos expresar así, ¿sí? O pi sobre 4. Si yo divido 3,14 dividido 4, me va a dar un número decimal. Bueno, entonces, aclarado esto, antes de continuar, les aclaro por qué coloqué este valor. ¿Sí? Fíjense la flecha, les va indicando cómo leer. Entonces, como coseno, como la inversa de coseno, es decir, coseno a la menos 1 de menos 1/3 es 1,91, debemos calcular qué otro ángulo tiene el mismo coseno. Entonces recuerden que hacemos 2pi menos 1,91. 2pi es 2 por 3,14, ¿sí? Entonces, este ángulo, 4,37, tiene el mismo coseno, ¿sí? Entonces, los ceros o raíces los calculamos de esta manera. Igualamos esta expresión a el primer ángulo que calculamos y el segundo que lo obtenemos haciendo 2pi menos el primer ángulo. Bueno, seguimos. 1,91, pi sobre 4 lo pasamos restando y a ese resultado lo dividimos por 4. Entonces me da 0,28. Y el otro, bueno, hacemos lo mismo, pi sobre 4 pasa restando, 4 pasa dividiendo el resultado y me da este valor, ¿sí? Como el período de la función era pi sobre 2, la solución general la obtenemos de esta manera, ¿sí? 0,28 más k por 1/2 y 4,37 más k por 1/2.
Acá tenemos representada la función. Esto no lo pedía, pero lo pueden utilizar para comprobar. El ángulo de fase, es decir, donde comienza la onda, es menos pi sobre 16. El período, ¿sí?, es pi sobre 2. Y las raíces son las que hallamos recientemente, ¿sí? Bueno, ¿cómo calcular la función coseno? Nos dan como dato la amplitud, el período y el ángulo de fase. Entonces, recordando la fórmula, ¿sí?, asumimos que D es igual a 0, ¿sí? Entonces, no nos dan ningún dato para calcular D, por lo tanto D es 0. La amplitud es un medio, el período lo calculamos con esta fórmula, ¿sí? Entonces, el período me dicen que es pi sobre 2. Lo igualamos, entonces despejando B, B pasa multiplicando, pi sobre 2 pasa dividiendo, ¿sí? Y nos queda B igual 4 pi sobre pi. Simplificamos pi y me queda que B es igual a 4. Para calcular el ángulo de fase, recuerden que tenemos que igualar esta expresión a 0 y despejamos C. Entonces, recuerden que B nos dio 4. 4 por pi sobre 5 más C es igual a 0. Despejamos C y obtenemos este valor. La función pedida es un medio por coseno de 4x menos 4 quintos de pi. Bueno, graficar la siguiente función, calcular el dominio, imagen y analíticamente los ceros y las abscisas de los máximos y mínimos. Bueno, este ejercicio también está en la práctica, ¿sí? Y vamos a graficar esta función. Ustedes tienen que utilizar bastante GeoGebra porque eso les va a indicar si lo que están haciendo es correcto, ¿sí? Entonces, acá tienen la gráfica hecha en GeoGebra. Después les voy a explicar cómo hacerla. Mirando la gráfica, vemos que la gráfica no corta el eje X, o sea que no va a tener raíces. Vamos a ver cómo nos damos cuenta. Su valor máximo es menos 1, su valor mínimo es menos 3, su período es pi, porque a partir de 3/4 de pi comienza una nueva onda. El valor mínimo, bueno, es igual a menos 3 y lo alcanza en pi sobre 4. Entonces, vamos a ver cómo hallamos todos estos valores. Bueno, para calcular la I máxima hacemos A, que es la amplitud, más el desplazamiento vertical. 1 menos 2 menos 1. Menos 1 va a ser la I máxima. Y haciendo menos A más D vamos a obtener el valor mínimo, que es menos 3. Entonces trazamos estas dos rectas, I igual a menos 1 e I igual a menos 3. Para calcular el ángulo de fase siempre igualamos esta expresión a 0. Entonces, despejando vemos que nos da menos pi sobre 4, ¿sí? El ángulo de fase entonces es menos pi sobre 4 menos 1. Les cuento por qué es menos 1. Coseno, esta expresión me da 0, ¿no es cierto? El ángulo de fase es haciendo esta expresión a 0. Entonces, coseno de 0 es 1. 1 menos 2 menos 1, ¿sí? Bueno, el último punto siempre lo calculamos igual, es decir, a x1 le sumamos el período. Acá, bueno, calculamos el período, lo salté este paso, 2pi sobre b, como b es 2, me queda pi. Bueno, volvemos. Entonces, el primer punto es menos pi sobre 4. El período es pi. Entonces, el último punto lo hallamos haciendo el primero más el período. Me da 3/4 de pi, ¿sí? También es para i igual menos 1. Porque este valor, si lo reemplazamos acá, también me va a dar 0. Coseno de 0 es 1, menos 2, menos 1. Acá tenemos los dos puntos representados. Bueno, ahora vamos a calcular la abscisa del mínimo. El mínimo sabemos que lo obtenemos en i igual menos 3. Entonces, planteamos esta ecuación, ¿sí? En lugar de f de x o de y, ponemos menos 3 y despejamos x, ¿sí? Entonces, menos 3, el 2 que está restando pasa sumando, me queda menos 1, es igual, entonces coseno a la menos 1 de menos 1 es igual a 2x más pi sobre 2. Entonces, sabemos que coseno
¿qué ángulo tiene el coseno igual a menos 1? Bueno, es pi. Entonces, en lugar de coseno a la menos 1 de menos 1 ponemos pi y acá ya podemos despejar x. Pi sobre 2 pasa restando y el 2 pasa dividiendo al resultado anterior, con lo cual me queda pi sobre 4, ¿sí? Entonces, este es el punto. Pi sobre 4, fíjense que está, la escala es 0, pi sobre 2, este es pi sobre 4, menos 3. Bueno, vamos a calcular las raíces. Recuerden que les comenté, viendo la gráfica hecha en GeoGebra, que no cortaba el eje X. Entonces, para calcular las raíces, volvemos a plantear una ecuación, pero en este caso reemplazamos f de x por 0 y luego despejamos x. El 2, que está restando, lo pasamos sumando. ¿Es posible que el coseno de un ángulo me dé 2? No, creo que no. ¿Por qué? Porque el coseno de un ángulo está comprendido entre estos dos valores, menos 1 y 1. Con lo cual concluimos que la gráfica no corta el eje X, es decir, no tiene raíces. ¿Ven? En el eje X la gráfica no tiene ningún punto de contacto. Bueno, luego calculamos estos dos puntos verdes, los puntos intermedios, que nos va a ayudar a hacer el gráfico. Entonces, este punto, ¿cómo lo calculamos? Es el punto medio entre este y este. Acá era menos pi sobre 4 y este es pi sobre 4. Sumamos, dividimos por 2, me da 0. Entonces, x es 0. Si nosotros acá ponemos 0, calculamos coseno de pi sobre 2, que es 0, y me va a dar menos 2, ¿sí? Es para i menos 2. Y acá obtenemos el otro valor, pi sobre 2, y también pi sobre 2, la i va a ser menos 2. Por último, unimos los puntos y me queda la gráfica de la función. Recuerden, utilizar GeoGebra es muy práctico para que cuando ustedes están graficando la función puedan ir comprobando si lo que hacen es correcto, ¿sí? Bueno, entonces nos faltó nada más el dominio, son los reales, y el conjunto imagen que y es pertenecen a la función desde menos 3 hasta menos 1. Bueno, otro ejercicio de la práctica. Dadas las siguientes funciones del tipo i igual a coseno, bueno, completar. Fíjense que me dicen que d es igual a 0, ¿sí? Bueno, entonces, como el conjunto imagen es desde menos 1 a 1, acá tenemos la gráfica que nos dan como dato, ¿sí? Vemos, acá me faltó ponerle el menos, ¿sí? Menos 1 a 1. Entonces, como el conjunto imagen es menos 1 a 1, concluimos que A es igual a 1, o sea, la amplitud de la onda, la altura de la onda. Como el período es pi, hacemos el período, recuerden la fórmula que utilizamos, 2pi sobre b, ¿sí? Despejando b, b pasa multiplicando y t pasa dividiendo, me queda que b es igual a 2. La onda comienza en 0, 1, luego su ángulo de fase es x igual 0. Con este dato calculamos c, ¿sí? Igualamos a 0 esta expresión y en lugar de x pongo 0 y en lugar de b pongo 2. Con lo cual concluimos que c es igual a 0. Entonces, la fórmula que me piden es f de x igual coseno de 2x. Calculamos la abscisa de r sabiendo que, fíjense, r está sobre el eje x, así que i es 0. Entonces, en lugar de i pongo 0, o en lugar de f de x pongo 0, y entonces hacemos coseno a la menos 1 de 0 es igual a 2x. Coseno a la menos 1 de 0, o sea, ¿qué ángulo tiene su coseno igual a 0? Es pi sobre 2, ¿sí? Con lo cual me da pi sobre 4, que es este punto, pero nosotros queremos el otro, ¿sí? Entonces, recordemos qué ángulos tienen el mismo coseno. Si el primero es pi sobre 4, ¿sí? Entonces, el otro ángulo, perdón, estoy equivocándome. Coseno a la menos 1 de 0 es pi sobre 2. Entonces, ¿qué otro ángulo tiene su coseno igual a 0? Entonces, sabemos que tenemos que hacer 2pi menos pi sobre 2. Nos da como resultado 3 medios de pi, ¿sí? Entonces, reemplazamos pi sobre 2 igual a 2x, con lo cual obtenemos la primera raíz, que es esta, ¿sí? Y cuando igualamos 2x a este otro ángulo, nos da la abscisa de P, que es
3 pi sobre 4 o 3/4 de pi. Bueno, acá tenemos otro ejercicio de la práctica. Yo les numeré para que ustedes puedan leerlo en el orden en que lo resolví. Dar la ecuación y gráfica de cada una de las siguientes funciones. Por supuesto, bueno, yo voy a explicar una sola. Me informan que el inicio de una onda es 0, 5 medios. El periodo es este número y el mínimo lo alcanza en menos 1 medio. Entonces, para calcular B utilizamos el dato del periodo, ¿sí? Entonces, sabemos que el periodo es 2pi sobre B. Reemplazando periodo por 3 medios de pi y despejando, es decir, B pasa multiplicando, 3 medios de pi pasa dividiendo, con lo cual lo transformo en producto invirtiendo la fracción, me da que B es 4/3. Después hacemos, si el inicio de la onda es 0, 5 medios, significa que ese es el ángulo de fase, es decir, x es igual a 0 para y igual 5 medios. Dicho valor, 5 medios, es el valor máximo que toma la función. Entonces, ¿cómo calculamos el valor máximo? Haciendo a más b, ¿sí? Lo igualamos a ese valor máximo que nos dicen. El valor mínimo nos informaron que es menos 1 medio. Entonces, menos a más d es menos 1 medio, ¿sí? Luego planteamos este sistema de ecuaciones. Despejamos en ambas ecuaciones d. Acá d es igual a 5 medios menos a. Y en esta d es menos 1 medio más a, ¿sí? Agrupamos las a en un miembro, los números en el otro y nos queda que a es 3 medios, ¿sí? Entonces, si a es 3 medios, entonces d es igual a 1, ¿sí? Porque recuerden, acá tenemos 5 medios menos 3 medios es el valor de d, ¿sí? 5 medios menos 3 medios son 2 medios, que es 1. Y si lo reemplazamos en la otra, menos 1 medio más a, también vemos que nos va a dar 1. 3 medios menos 1 medio es 1. Para calcular c, igualamos esta expresión a 0, reemplazamos b por 4/3, reemplazamos x por 0, que es donde inicia la onda, y me da que c es igual a 0. Entonces, a es 3 medios, b es 4/3 y el desplazamiento vertical d es 1. Bueno, en el próximo video les voy a explicar ecuaciones trigonométricas, pero ya tenemos una idea de cómo resolver ecuaciones trigonométricas porque cuando calculamos las raíces o calculamos las abscisas del máximo o del mínimo, estamos planteando una ecuación. Bueno, chicos, hasta el próximo video. Espero que estén muy bien.